Hola, muy buenos días. Estamos en el programa Nueva Mujer y este día vamos a hablar de la autobiografía. En unos momentos regreso con ustedes. Muchas gracias. Como les decía, vamos a hablar hoy de la autobiografía, y no porque mi autobiografía sea especialmente importante, pero quiero platicarles lo que ha significado hacer la autobiografía. Estoy estudiando diplomado en constelaciones y como requisito indispensable para certificarme como consteladora es hacer una autobiografía. Cuando yo me entero de esto, en el momento en que empiezo, lo veo como una tarea de titanes. Era como subir al Everest. ¿Cómo voy a empezar una autobiografía? ¿De dónde? ¿Qué sé yo de mi familia? Me parecía sumamente difícil. Y lo primero que hay que hacer es el árbol genealógico. Nos piden que sea hasta los bisabuelos, y si tenemos y logramos la información, poder llegar a los tatarabuelos. Empecé a hacer un trabajo de investigación, me reuní con mi hermano varias veces, él tenía bastante más idea que yo del lado de mi papá, y me empezó a platicar una serie de cosas, y también empecé a buscar en internet a ver qué encontraba. Resulta que encontré más de lo que me hubiera imaginado, a veces nada más la pura información de qué año había nacido, mis ancestros, y poco a poco fui empezando a escribir, no de manera formal, pero empecé a hacer el árbol genealógico, pero obviamente lo empecé a hacer del lado de mi papá. Mi hermano me dio documentos muy importantes, les fuimos a sacar fotocopia. Mi papá había guardado muchísimo, cosa que yo no tenía la menor idea. Y empecé a sacar fotocopias y a juntar información, a irla como acumulando antes realmente de arrancarme a hacer esto. Luego me di cuenta que del lado de mi mamá no tenía prácticamente nada. Conocía el nombre de mis abuelos, nada más. Es interesante porque mi abuelo, el papá de mi mamá, es español. Y mi madre siempre nos dijo, ustedes son españoles, tienen un 50% de sangre española. Y todos rechazábamos esta parte. Ay, mamá, si acaso un 25, un 10%, no somos mexicanos. Y primero fue empezar a reconocer a mi abuelo como un ser, como un hombre español que había venido a América a trabajar, a hacer la América, como le llamaban. Poco a poco empecé a reconocerlo, a honrarlo, y empecé a aceptar esta parte española en mí. Y fue muy interesante porque pues es aceptar lo que soy. No hay casualidades, para nada, la vida nos va presentando lo que nos toca vivir. Y fue muy interesante porque el año pasado, a principios del 2014, me dice mi marido, estaba él en la computadora los primeros días de enero y me dice, hay un viaje a Europa muy barato, pero hay que tomarlo ahorita y pagarlo en este momento, y si no vas, lo pierdes. Y volteo con él, le dije, quiero ir a la tierra de mis ancestros. ¿Va? Nos fuimos el 31 de marzo. Hicimos un viaje precioso en coche desde París, pero fuimos, para mí la meta era ir a Asturias, a la tierra de mis ancestros.
Me llevé un botecito con tierra mexicana, sé que está prohibido, pero me llevé un poquitito en un bote. Y al llegar al pueblo, hice un ritual. Tiré un poco de tierra mexicana y tomé un poco de tierra española y la mezclé. Y agradecí a mis ancestros haber venido desde un pueblo tan lejano a América y a México, hacer que yo fuera esa mezcla de tierra mexicana y tierra española. Me regresé mi frasquito con esta mezcla de tierra mexicana, haciendo un ritual con mucha conciencia, reconociendo realmente lo que yo soy. Tuve la suerte de encontrar a dos tías, una de 96 años y la otra de 87, primas mayores, mucho mayores que mi mamá. Bueno, ni tan mucho, pero mayores que mi mamá. Y cuando veo venir a la de 87 años, estábamos en la sala con la de 96, que fue la que nos abrió la puerta, me impacta lo que esta tía se parece a mi madre. Y se lo digo, mi mamá murió de 68 años y mi tía tiene 87. Pero fue como si hubiera visto yo a mi madre a los 87 años. Fue muy, muy emocionante, muy impresionante, y se lo dije. Y me dijo, sí, siempre me dijeron que me parecía a tu madre. La tía de 96 años, con una memoria extraordinaria, me empieza a hablar de mi familia y yo empiezo a tomar nota. Si fulano es hijo de perengano y el otro... Y en el tiempo que logro pasar con ellas, armo todo mi árbol genealógico del lado de mi madre. Me conecta con una pariente cercana, o la más cercana que hay, del lado de mi abuelo, que nos enseña todo el pueblo, que visitamos la iglesia del pueblo, el cementerio donde está un mausoleo a mi abuelo, a mi bisabuelo, y empiezo a descubrir un pueblo donde al caminar siento que mis raíces van creciendo por la tierra. Y después escribo un artículo que así se llama, Caminando entre mis raíces. Para mí fue algo precioso porque fue el caminar en la tierra que caminaron mis ancestros. Mi abuelo, el papá de mi mamá, viene a América a los 14 años y el abuelo de mi madre, el abuelo materno de mi madre, o sea, mi bisabuelo materno del lado de mi abuela, se había venido a América, se había venido a México a los 16 años, a seguir un hermano que había venido. Este abuelo regresa al pueblo, era don Alonso Noriega Mijares, regresa al pueblo a darle algo de lo que había recibido. Y me impacta mucho porque Hellinger habla mucho en Los órdenes del amor del equilibrio entre el dar y recibir. Él sentía que había recibido mucho de su tierra, de sus padres, de sus ancestros, y decide dar, aquí el equilibrio, decide dar a su pueblo cuando él hace dinero en México. Regresa a su pueblo y hace una obra que hoy nos parecería que no tiene mayor importancia, pero que en ese momento tuvo una importancia grandísima. Estamos hablando de 1888. Y él trae el agua al pueblo. Antes
la gente tiene que ir con cántaros y caminar bastante hasta donde está el agua y traerla al pueblo. Él entuba el agua y pone un par de llaves para que la gente desde ahí pueda tomar agua. Y junto a esto, es un agua que prácticamente corre todo el tiempo, hace un lavadero donde las mujeres pueden ir a lavar su ropa. Y es un lavadero techado con agua limpia todo el tiempo porque corre, y el agua que sale de ahí se va a los sembradíos. Y como digo, hoy por hoy digo, bueno, era un lavadero, pero fue una obra monumental para ese momento de la historia. Se terminaron esas obras el día de San Fernando, el 30 de mayo, y desde que se hizo la obra hasta este momento, se celebra una fiesta cada año en honor a mi abuelo, a mi bisabuelo. Para mí ver esto fue maravilloso, fue sorprendente, porque en un lugar de la tierra que yo no conocía, celebran a mi bisabuelo cada año y le agradecen cada año. Me emociona porque hay tantas cosas en nuestra propia historia que no conocemos. Ese día la gente se viste con trajes típicos, hacen alfombras de flores por todo el pueblo. El lavadero lo llenan de unas hortensias enormes, hacen misa ahí, cantan, inclusive cantan una canción en la que celebran a mi abuelo, cosa que me sorprende, bueno, me emociona, me sorprende. Y esto se hace cada año. Ella me dio periódicos de 1988, cuando se cumplió el centenario, y fue una fiesta muy especial. Pero esto se sigue haciendo cada año honran a mi bisabuelo y le agradecen. Y el mausoleo que le hicieron, aunque sus restos están en México, lo llenan de flores. Imagínense cuando yo estuve en España y oigo todo esto. Fue maravilloso para poder darme cuenta de mi propia historia que no conocía y que la empecé a hacer mía. En el próximo segmento les voy a platicar un poco más sobre esto. Muchas gracias.